Muy buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo están? Bien, con frío, calor, todo combinado al mismo tiempo. Bueno, qué bueno que están aquí. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y vamos a seguir con la serie que el pastor ha iniciado. ¿Sí se acuerda cómo se llama? Muy bien, está atento, qué bueno. Así es, se llama Principios de Vida. Pero no para una vida saludable, hablando secularmente, ¿verdad? Sino para una vida cristiana, una vida agradable delante de Dios. ¿Cuántos quieren que sus vidas sean agradables delante de Dios? Amén. Bueno, todos los principios que vamos a ver de ahora en adelante, que ha iniciado la serie, bueno, atesórelos en su corazón, porque son principios que van a apuntalar su vida espiritual y van a ayudarle a que usted sea un cristiano sólido, un cristiano firme. Entonces, Dios nos ha llamado a ser cristianos sólidos, ¿verdad? ¿O quiere ser un cristiano como un árbol pequeño que con cualquier vientito se va a caer? No, ¿verdad? Hay que afirmarnos. Y bien, este es el tema número 2. Vaya abriendo su Biblia ahí en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. El tema que yo estaré compartiendo es hasta 70 veces 7. Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? No, pues mejor me bajo, apagamos todo y nos vamos. Ya sabemos perdonar, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Hasta 70 veces 7. Y el título que yo le he puesto es una interrogante. Dice así: ¿ofensor u ofendido? ¿Cuál eres tú? ¿Ofensor o eres el ofendido? Vamos a leer ahí Mateo 18, 21 y 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La traducción del lenguaje actual, este último pasaje dice: hay que perdonarlo una y otra y otra y otra. Y nos podemos ir así, ¿verdad? Y otra vez, es decir, siempre. ¿Cómo hay que perdonar? Siempre. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en esta noche queremos ponernos delante de ti. Tú que escudriñas el corazón y todo lo sabes, lo que hay en mí, lo que hay en mis pensamientos, lo más profundo de mi corazón, tú lo conoces, Señor, y lo ponemos en esta hora delante de ti. No queremos ocultarte nada, ni esperar ocultarte algo, Señor, porque nada podemos ocultarte, es la realidad. Sino queremos ser íntegros delante de ti y pedirte que hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón y que podamos ser transformados por medio del poder de tu palabra, para así ser hijos tuyos que te honren, hijos tuyos que te glorifiquen y que anunciemos, Señor, tu gloria a través de nuestras vidas. Enséñanos a través de esta palabra la importancia de este tema que es el perdón. Un perdón que primeramente recibimos de ti para así poderlo dar a todos los que nos rodean. Señor, gracias te damos. Usa mi vida, dame las palabras por medio de tu sabiduría, de tu gracia y de tu Espíritu Santo, para que podamos ser edificados, Señor, juntamente todos nosotros como tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hay una historia que le titulan El espíritu del perdón. Es una historia corta. Se dice que Luis VII, un rey de Francia, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una cruz negra. Cuando se supo esto, huyeron sus enemigos porque creyeron que aquello era una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo de sus temores, mandó que los llamaran asegurándoles el perdón. Y dijo que había puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel
que oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y concluye esta historia. Dios pone la cruz en un lado o sobre los pecados de los creyentes, es decir, nosotros, pero aquellos que se arrepienten. ¿Y qué hace Dios en aquel corazón arrepentido? Nos da su perdón, amén. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? Amén. Claramente este hombre, Luis VII, conocía a Cristo, quien claramente es nuestro más grande ejemplo de lo que perdonar representa. En Cristo, mi hermano, inicia el perdón de nuestros pecados. El que ha experimentado la gracia del perdón, bueno, es llamado a hacer exactamente lo mismo. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos saben que el perdón que tú y yo recibimos de Cristo es por gracia? No lo merecías. Y ni lo vas a merecer en 10 años ni en 20 años. Es por gracia. Quiero hacerte 2 preguntas. No es necesario que me contestes, pero yo sé la respuesta. ¿Hemos ofendido? Claramente sí. ¿Nos han ofendido? También. Es claro que todos hemos estado en ambos lados. Hemos ofendido y nos han ofendido. Les aseguro, mis hermanos, que todos hemos estado en la lista de alguien a quien hemos ofendido, pero que tiene el deseo de perdonar de corazón. Pero también es importante reconocer que muchas veces en nuestra lista personal de aquellos que nos han ofendido, no hemos estado dispuestos a marcar esa gran cruz sobre cada nombre, olvidando el perdón que Cristo ya nos ha dado a nosotros. Jesús es el más grande ejemplo, ¿sí sabían? ¿O qué otro mayor ejemplo de perdón tienes tú en mente? Sino el de Cristo. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos este mismo espíritu en Esteban. ¿Quién fue Esteban? Un hombre que murió predicando el evangelio. Un hombre que aún siendo apedreado, dice la palabra de Dios que vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del trono de Dios y dijo lo mismo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo la misma actitud aún ante quienes lo mataron. Tú y yo somos perdonados, mi hermano, para perdonar. ¿Sí sabías? No eres perdonado para decidir si perdonas o no al que te ofende. Somos perdonados para perdonar. El perdón, mi hermano, es uno de los principios bíblicos que más se observa a lo largo de toda la Escritura. En términos prácticos y sencillos, Cristo es la revelación perfecta y completa del perdón, la justicia y la misericordia de Dios a toda la humanidad. Aquel plan de redención anunciado desde Adán, desde Génesis, capítulo 3, ¿se cumplió en quién? En Cristo. Y es por medio de su muerte y resurrección que hoy tú y yo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 13 y 14, no lo busques, lo van a proyectar. Dice que Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, es decir, nos trasladó. Y dice el versículo 14, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Es a causa de la muerte de Cristo que tú y yo recibimos el perdón de nuestros pecados. En Cristo comienza y se completa el perdón de nuestros pecados. Porque sin su sacrificio en la cruz sería imposible poder obtener el perdón de tus pecados y mis pecados. Por tanto, todo aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados a través de la obra de Cristo, hermano, ahora es capaz de ir y hacer lo mismo. Aquel que ha experimentado el perdón de Cristo, ahora es capaz de ir y hacer lo mismo.
Alguien que no haya experimentado el perdón de Cristo se vuelve incapaz de hacer lo mismo, de imitar a Cristo. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Tú puedes darme $1,000,000? ¿Alguno que tenga? Para al final platicar con él. Su diezmo, se crea. No podemos dar lo que no tenemos. Si hemos sido perdonados, es con el propósito de que nosotros hagamos lo mismo. Perdonar a los que nos han ofendido. De lo contrario, estaremos negando que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña ahí en la primera carta del apóstol Juan. No tienes que buscarlo, yo te lo voy a parafrasear. Si lo quieres anotar, es primera de Juan 4:20 y 21. Dice la escritura ahí en este pasaje que si no amamos, entiéndase amar, mostrar el perdón, porque es la manera en que Cristo nos amó, ¿verdad? Nos perdonó, nos aceptó. Por lo tanto, la escritura nos enseña que si tú y yo no amamos o no mostramos perdón a nuestro hermano a quien vemos, voltea con tu hermano que ves. ¿Sí los puedes ver? Bueno, tienes que demostrarles el amor a través de ¿qué? Del perdón cuando sea necesario. Pero si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo decimos amar a Dios a quien no hemos visto? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí entramos, mi hermano, a la primera parte del pasaje. Mateo 18, versículo 1. Vayamos ahí. La base del perdón. Abre tu Biblia ahí en Mateo 18:1. La serie se llama Principios de Vida, ¿verdad? Cuando hablamos de principios, nos referimos a un fundamento, a algo que debe estar primero, o lo que sostiene algo. Yo aquí tengo un ejemplo muy fácil y muy práctico. Podemos ver aquí a mi izquierda el teclado, ¿verdad? ¿Es sostenido por qué? Por una base. Del mismo modo, nuestra vida cristiana está fundada y sostenida por el perdón que hemos recibido de Cristo. Pero al mismo tiempo, el perdón que tú y yo estamos llamados a manifestar, entiéndase, a dar a otros, tiene su base o fundamento, ¿en qué crees tú? ¿En el orgullo? ¿En la soberbia? ¿En el rencor? ¿En la amargura? No, en la humildad. En la humildad. Para que lo entiendan más fácil. El teclado es el perdón. ¿Y la base qué es? La humildad. Sin base sería imposible tocar el teclado. Por tanto, sin humildad es imposible perdonar la ofensa, o bien, sin humildad es imposible pedir perdón. ¿Hasta aquí vamos bien? Sin humildad, mi hermano, es imposible que tú perdones al que te ofendió, y también sin humildad es imposible que tú vayas y pidas perdón cuando tú ofendiste. Y dice el pastor Julio Márquez, no hay nada que no pueda resolverse sin humildad. ¿Cierto o no? No hay nada que no pueda resolverse. Un conflicto en casa, con humildad, se resuelve así. Un conflicto entre esposos, con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo. La blanda respuesta calma ¿qué? La ira. Y esa calma respuesta se requiere ¿qué? Humildad. Mateo 18, 1-4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pasajes paralelos en Lucas y en Marcos nos muestran que la disputa real era, ¿quién será el mayor entre nosotros? Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño,
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. Ahorita vamos a ver dónde inicia el contexto de este pasaje. Aquí vemos una contienda, una pelea entre los discípulos. ¿Quién sería el mayor? A lo que Jesús comienza a exponerles la gran diferencia entre el pensamiento del mundo y el pensamiento del reino de Dios, el cual vino a traer. El mayor en el reino de Dios es aquel que está dispuesto a humillarse y a servir a los demás. La Escritura nos habla de cómo Jesús estuvo entre ellos como el que sirve, no como el que se sienta a la mesa. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué hizo? Se humilló. La misma base del perdón que nosotros debemos manifestar en amor a otros, mi hermano, es la misma que tuvo que manifestar Jesús para poder darnos perdón. Si Cristo no se hubiera humillado, tú y yo no tuviéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Te fijas cómo todo toma sentido? ¿Quieres aprender a perdonar? ¿Quieres aprender a pedir perdón? Aprende a vivir en humillación delante de Dios. Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. La humillación, mi hermano, escúchame bien este punto. La humillación que se nos demanda para perdonar la ofensa recibida no se podrá nunca comparar con la humillación de Cristo. ¿Por qué entonces nos rehusamos a perdonar a quienes nos han ofendido? Pensamos muchas veces que el perdonar la ofensa que me hicieron fuera mayor la humillación mía que la de Cristo mismo. Algo que es imposible. ¿Por qué entonces nos rehusamos a perdonar a quienes nos han ofendido? Bueno, porque así como los discípulos queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Cristo mismo no se sentó a la mesa para ser servido, sino vino ¿a qué? A servir. Y fíjate lo que sucede muchas veces. Muchos cristianos quieren y anhelan un mayor conocimiento y entendimiento de las Escrituras. ¿Esto es un buen deseo o es un mal deseo? ¿Cuántos quieren conocer más de la Escritura? No solamente saberte los libros de la Biblia, ¿verdad? Sino saber lo que dicen los libros de la Biblia. Y muchos cristianos hoy en día anhelan un buen conocimiento de la Escritura, pero la realidad es que no les aprovecharía de nada. Déjame decirte por qué. Porque en cuestiones tan elementales como perdonar las ofensas o ser pacientes, les cuesta mucho trabajo. Evidenciando la incongruencia de querer comprender más, pero sin vivir lo más elemental de la palabra de Dios, el amor. La fe, la esperanza y el amor, dijo Pablo. ¿Y la mayor de estas cuál era? El amor. El conocimiento de la palabra sin ser llevado a la práctica se convierte en envanecimiento. ¿Y qué es el envanecimiento? Es el orgullo, es soberbia y es altivez. Lo contrario a la humildad necesaria para poder practicar el perdón. ¿Y si te habías puesto a pensar que el perdón se practica de aquí para allá y de allá para acá? ¿Si te habías puesto a pensar? ¿O no? A mí que me perdonen. Yo no perdono. Y ni olvido, dicen algunos. Es que ahí está el problema. Claramente no vas a olvidar la ofensa que te hicieron ayer. Y te vas a seguir acordando. Pero en ti está si decides perdonar o no. Voy a hacer unas preguntas. ¿Cuánto hace que no practicas el perdón en tu vida? Porque solemos pasar tiempo sin practicar esto en nuestra vida. Es decir, sin practicar la humildad, la humillación. ¿Cuánto hace que no practicas el perdón en tu vida? Para con tu esposo, para con tu esposa, para con tus padres, para con tus hijos, para con tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Cuánto hace que no lo practicas? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo has dejado pasar sin pedir perdón
o perdonar a alguien? No sea que te suceda como algunos tienen un pleito contra alguien y por falta de humildad no se perdonan, nunca se piden disculpas, uno se muere. ¿Cómo se siente aquella persona que había ofendido o había sido ofendida por aquella persona que murió? ¿Cómo se siente? Se ha de sentir muy feo. Ya nunca más le va a poder pedir perdón o nunca más le va a poder decir, te perdono. Mis hermanos, y la vida se acaba así. La semana pasada me enteré de un caso de una de las personas que trabajan ahí conmigo. Su papá es encargado de una construcción, pues tiene gente a su cargo de albañiles. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Quisiera que me ayudaras o quiero pedirte que me ayudes a orar. Ella no es cristiana, pero bueno, sabe que somos cristianos, mi familia y yo. Y le digo, ay, ¿qué pasó? Me dice, no, es que un trabajador de mi papá se cayó. Un andamio, fue un accidente muy, muy feo. Fue la ambulancia, se lo llevaron al hospital, se lastimó, creo que se abrió la cabeza, bueno, se perforó órganos con las costillas, algo muy, muy, muy difícil. Resulta que pues el dueño de esta empresa, el patrón, pues no los tiene ni asegurados. Pues imagínense, para esta persona, el papá de esta compañera de trabajo, pues se la carga, ¿no? El pesar de haber estado ahí, no tener las medidas de seguridad del patrón, no haberlas provisto, pues. Entonces, él se sentía devastado. Pedí oración en el grupo de intercesión, pero a las pocas horas, este joven falleció. 30 años, 31 años tenía. Él pensó que iba a volver a su casa ese día y no regresó. Entonces, no perdamos tiempo, mis hermanos. Si hay que pedir perdón o hay que perdonar, hay que hacerlo ¿cuándo? Hoy. No nos tardemos. Nunca olvidemos que no podemos exigir o pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Marcos 11:25, acompáñame a abrir tu Biblia. Tú no puedes exigir algo que no estás dispuesto a dar. Dice Marcos 11:25, la traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando oren, ¿y cuántos oran? Amén, nomás como 2. Ya sé que están leyendo la escritura. Cuando oren, cuando hablen con Dios, cuando se vayan a su tiempo de oración, de intimidad con Dios, ¿qué dice ahí? Ay, no lo puedo leer porque tengo todavía ira contra mi hermano que me robó el cereal cuando estábamos niños de 5 años. ¿Qué dice? Perdonen lo peorcito que te hayan hecho. No, ¿qué dice? Todo lo malo que otra persona les haya hecho. ¿Cuánto tenemos que perdonar? Todo. ¿Y esa persona quién puede ser? Voltea a tu lado. Esa persona. Aunque usted no lo crea. De Ripley, ¿verdad? Decía el programa. No, sí, créela. Yo sé que sí la crees. Perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, fíjate bien cómo dice, su Padre que está en el cielo, ¿qué? Les perdonará a ustedes todos sus pecados. Por lo tanto, si tú no estás dispuesto a perdonar, entonces Dios no está obligado a perdonarte a ti. Porque tú no puedes exigir que Dios te perdone cuando tú no estás dispuesto a perdonar a aquel que te ofendió. Si Dios te perdona cuando tú no perdonas, estaría negando a sí mismo, sería injusto. ¿Y cuántos quieren un Dios injusto?
Nadie. Por eso la importancia de entender que la base del perdón, ¿qué es? La humildad. Delante de Dios primeramente y delante de los hombres. La humildad delante de Dios te va a llevar a orar por tus pecados y a pedirle al Señor perdón. Pero la humildad delante de los hombres te va a llevar a perdonarle sus ofensas y también pedir perdón cuando tú ofendes. No hay de otra. Vamos a Mateo 18, versículo 15. Acompáñame ahí. Aquí se nos enlista cómo ejercer la disciplina ante una situación, una diferencia entre los hermanos dentro de la iglesia. Para cualquier clase de conflicto o diferencia, ¿cuántas personas se requieren? Por lo menos dos, ¿verdad? No te puedes enojar contigo mismo, pero pues le pides perdón al Señor y ya. Si te enojas contigo mismo, si te agarras a golpes, no sé qué hagas cuando te enojes contigo. Bueno, siempre debe de existir por lo menos dos personas. Donde uno es el ofensor y el otro, ¿quién es? El alegre ofendido, ¿verdad? Ay, me ofendieron, no, me siento bien feliz. Muchos solemos pensar que siempre nos toca hacer la parte ofendida, ¿eh? Es decir, ay, siempre a mí, siempre me toca. ¿Eso cómo se llama? Le llaman, ¿verdad?, la víctima. No voy a decir lo otro porque luego me van a censurar. Esa es la víctima, mi hermano. Olvidando que también nosotros hemos sido la parte ofensora. Y agrego algo, y muchas veces, lo dice la palabra de Dios en Santiago 3:2. Todos cometemos muchos errores, ¿sí o no? Levante la mano el que no comete errores. Miren. Todos cometemos muchos errores. Esta palabra errores habla de nos tropezamos, nos equivocamos, cometemos faltas y nos caemos. Y cuando alguien se cae, ¿duele? Sí, pues también cuando ofendes, duele. Y cuando te ofenden, ¿te duele? Bueno, entonces acuérdate que cuando tú ofendes también le duele, porque están hechos de la misma carne. Dice esta palabra en Santiago 3:2, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido, pero la realidad es que no podemos dominar nuestra lengua, a menos de que nos sometamos en humillación a Dios. El mundo hoy dice, mi hermano, si tú quieres lograr algo, si quieres ser alguien en la vida, tienes que someter a los otros a ti mismo. Es decir, estar por encima de los demás. Mientras que para lograr algo para el reino de Dios, ¿cuál es la regla? Totalmente inversa. Uno debe de someterse. Es decir, no buscando que tú seas el mayor, sino en amor someterte como el menor ante los demás. Este es el principio de la humillación verdadera, lo cual nos va a llevar a tener una actitud genuina de perdón ante las ofensas. Y esto es precisamente lo que Jesús quiso tratar con sus discípulos, porque el concepto de perdón que ellos tenían era totalmente religioso, es decir, basado en obras, basado en la ley, pero no en el amor. Mateo 18, 15 al 20, vamos a leer ahí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En esta parte Jesús está poniendo algo en claro. Nos está asegurando que van a haber conflictos y problemas entre nosotros. ¿Sí sabías?
aunque todos tengamos una linda cara. De repente nos sale el Hulk que llevamos dentro, ¿no? Como que entrando a la iglesia se nos quita a todos. Llévatelo a tu casa también. El ex-Hulk. Pero al mismo tiempo, mi hermano, también Jesús nos enseña los pasos que tenemos que seguir para guardar y mantener la armonía y la unidad entre nosotros como iglesia. Y para esto, mi hermano, para guardar la unidad aquí en este lugar, para que tú guardes la unidad en tu casa, en tu familia, en el trabajo, es indispensable que practiques el perdón. Practicar el perdón involucra pedir perdón y otorgar perdón. ¿Cuántos dicen amén? No, yo solamente pido. No, hay que otorgarlo también al que te ofende. El contexto del pasaje es cómo se debe ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Es decir, entre los miembros de una comunidad cristiana. Porque al ser imperfectos van a surgir diferencias. Jesús estableció cómo ejercer el perdón entre hermanos, pero también la disciplina por parte de la iglesia. Es decir, la iglesia representa al pastor y los líderes de ella. Nos presenta el equilibrio correcto en el ejercicio del perdón. Porque muchas veces se olvida que el propósito de todo esto que Jesús está hablando, mi hermano, es corregir el error y restaurar las vidas de los involucrados. Porque si tú lees pasajes anteriores, Dios no quiere que ninguno de estos pequeñitos se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El ofendido, mi hermano, aquí en este pasaje, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El ofendido es llamado a tomar la iniciativa en la situación, ¿sí te fijas? ¿Qué pasa cuando nos ofenden muchas veces? No, que él venga y me pida perdón. Que él venga y me pida disculpas por lo que hizo. ¿Es que no se dio cuenta cómo me trató? ¿Es que no se dio cuenta cómo me habló? Nada que ver con la humildad eso. Pero ¿cuántas veces nos ofendemos por cosas tan simples y tan absurdas? ¿Sí o no? En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Nos tocó ver ayer a mi esposa y a mí una pelea entre dos hombres que por una tontería, que uno que dice que le aventó el coche y ahí casi se andaban agarrando a golpes. Un cuate de 50 años, pero estaba tronado. Y otro señor como de unos 70 años, flaquito y chiquito. Haz de cuenta, David y Goliat 2023. Y el otro señor bien picudo, no, hasta que le quería aventar una piedra y una señora ahí estaba de mediadora y no, señor, por favor. O sea, nada que ver con la actitud que Dios nos demanda a nosotros. ¿Y cuántas veces por cosas tan así se alcanzan a ver el espacio que está en mis dedos? Ni yo. Pero por cosas tan así, tan pequeñitas, perdemos la paz, perdemos la cordura. Y nos montamos en nuestro macho, como dicen, y no, es que me hiciste, es que me dijiste, es que, y así nos llevamos. Muchas veces al momento de tratar las ofensas o los problemas, nos damos cuenta que la persona lo hizo sin darse cuenta. ¿Te ha pasado? Que te enojas con alguien que ni siquiera se dio cuenta que tú te enojaste y que le dejaste de hablar como 3 semanas. Y andabas con tu cara de... O bien, si lo hizo, tal vez fue por causa de que va iniciando su vida cristiana. Pero muchas veces los maduros en la fe, entre comillas, no están dispuestos a sufrir el agravio y exponen la falta del otro, en vez de con mansedumbre instruir y dar ejemplo. El Señor nos expone la forma bíblica de tratar un conflicto dentro de la iglesia, en tu casa, donde estés, mayormente dentro de la iglesia. Pero tomando como base la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, ¿quién es el mayor?
Hablando de quién sería el más importante entre ellos, a lo cual Jesús les dice en pocas palabras: el que esté dispuesto a humillarse, ese será el mayor. El primer paso, mi hermano, es tratar el asunto en privado. Cuando tú crees que alguien te ofendió o alguien te ha ofendido abiertamente, bueno, trátalo en privado. Porque a veces somos muy imprudentes y en vez de ir a tratar el asunto con la parte ofensora, contamos a otros lo que nos hicieron y dejamos en mal al hermano o a la hermana. ¿Y cuántas veces el asunto se arregló así? Lo hablaron, se pidieron perdón, todo bien, pero ya otros tienen en mal percepción a aquella persona. Y eso es meter tropiezo a otros. Perder así la unidad y la armonía en la iglesia. Dice Proverbios 25:9, no lo busques, lo van a proyectar. Dice: cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Guarda a tu hermano. No divulgues las situaciones que pasas o lo que te das cuenta. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, dice la Escritura que si no reconoce o accede al perdón, entonces trae contigo a 2 o 3 testigos, pero espiritualmente maduros. Es decir, que sepan juzgar la situación con justo juicio y que conozcan al que cometió la falta. Aquí el propósito, mi hermano, se cumple en 3 propósitos. Número 1, escuchar de ambas partes la situación y hacer volver de su error en dado caso que sea necesario. El segundo es ser testigo si no quisiera escuchar. Y el último, o más bien, o atender el consejo de los testigos. Y en dado caso, el tercero es traer el veredicto a los líderes de la iglesia, porque ese es el siguiente paso. En caso de que la persona siga sin reconocer su error o falta, ahora es necesario exponer el caso ante la asamblea, es decir, el pastor y el liderazgo de la iglesia, con el propósito de tratar el caso y, de ser necesario, aplicar una medida más severa de disciplina. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no le interesa guardar la unidad. Cuando esto se lleva a cabo, mi hermano, con los pasos que la palabra misma nos marca y con la sabiduría que la palabra enseña, donde la base es la humildad, toda decisión que se tome, dice la palabra, será respaldada por Cristo mismo. Lo que atares y desatares. Lo que permitas y lo que no permitas. ¿Esto cuándo pasa o cuándo sucede? Cuando la autoridad se ejerce correctamente. Dice 1 Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y llegamos al versículo clave, Mateo 18, 21 y 22. Que dice nuevamente, vamos a leerlo ahí, ¿me acompañas? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y con la mirada así de como elevándose él mismo, ¿no? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, Peter, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Bueno, vemos a Pedro aquí. Fíjense, ¿qué contexto rodea este versículo 21? Y los que ya leímos. Pedro, un hombre que venía de experimentar cosas impresionantes. Tener la revelación de Cristo, el Hijo del Dios viviente, estar en el monte de la transfiguración, haber sacado aquella moneda de la boca del pez, entre otras cosas más. Probablemente Pedro se sentía con más autoridad que los demás. A lo que lanza su pregunta para verse muy espiritual y generoso. ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Hasta 7? Está pelando los ojos, ¿verdad? ¿Hasta 7? En ese entonces los rabinos enseñaban acerca del perdón hasta 3 veces. Como dicen los papás, ¿verdad? 1,
2, 3. Decían que una cuarta ya no se recibía el perdón o ya no se daba el perdón. A lo que Pedro quiso verse por encima de su enseñanza y pensó en unas cuantas veces más. Le añadió más del 100%. Mira, ese Pedrito estaba dispuesto a 7 veces perdonar a su hermano. Pero Jesús, mi hermano, conociendo su intención y su corazón, que seguía en ignorancia, le responde de una forma totalmente sorpresiva. Y aquí Jesús, mi hermano, establece el principio del reino de Dios en cuanto al perdón. Y si tú quieres vivir en el reino de Dios estando en esta tierra, tienes que aprender este principio. Así como el perdón de Dios no tiene límite para con aquel que se arrepiente, nuestro perdón hacia los demás, ¿cómo debe de ser? Sin límite. Sin límite. Cuando vas al buffet del sirloin y te dicen que es sin límite, ¿qué significa? Que puedes atascarte lo que quieras. O sea, hasta que tu cuerpo aguante, ¿no? No llegan y te dicen, oiga, ya lo vi aquí 5 veces en los helados. Ya estuvo bueno, ¿no? Es bufete, pero no artete, ¿no? No, es ilimitado, haz lo que quieras, cómete todo lo que puedas, ¿no? Bueno, así, de esa misma manera, cuando Dios nos ha dado su perdón sin límite, así como en la película que vimos los varones, la carta de gracia, la carta del perdón, Dios nos concedió una carta de perdón, ¿sí sabías? Nos dijo, te perdono. Entonces, esa carta que tú recibes, mi hermano, también es para que tú la lleves y la des a cuantos te ofendan y a cuantos tú tengas que también pedir perdón. ¿Cómo debe ser el perdón a los demás? Sin límite. No, yo como mi plan, amigo, quítate el cel. A los 2 días ya se me acabó el saldo, así es mi perdón. 2, 3 enojadas, el saldo de tu amigo se ha agotado. Miren, ahí va una amiguita. Te voy a hacer otras preguntas. Ando muy preguntón hoy, ¿verdad? Perdónenla. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí está conmigo? Es para que las medites en tu corazón. ¿Alguna vez te ha costado perdonar a alguien? ¿Me voy a tapar los ojos? Hay que preguntarle al bebé. Él sí nos va a decir la verdad. ¿Alguna vez te ha costado perdonar a alguien? ¿Alguna vez te ha costado pedir perdón a alguien? Voy a bajar cada vez más la mirada. ¿Alguna vez has perdonado? Todavía no termina la pregunta. ¿Pero solo de labios? Oye, ¿me perdonas? Sí. Oye, es que fíjate, sí. Oye, pero no, sí te perdono. ¿Alguna vez has pedido perdón, pero solo por quedar bien? No hay persona que no haya pasado por esta situación. Todos hemos experimentado lo costoso que es perdonar cuando nos ofenden. Y aún más, pedir perdón cuando nosotros ofendimos. ¿Se fijan qué curioso? Cuesta más pedir perdón cuando nosotros provocamos que cuando nos ofenden. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Y si no hay humildad, entonces tampoco hay el suficiente entendimiento de que nosotros también podemos fallar y ofender. Y nos hacemos jueces. Y Jesús dijo, con la medida que midas, serás medido. Jesús ilustra la magnitud de nuestras faltas delante de Dios en comparación de las faltas que los demás tienen para con nosotros. ¿Cómo era la deuda que tú tenías para con Dios? Impagable. ¿Y cómo es la deuda que tienen algunos para contigo? Negociable, ¿no? Pagable. Bueno,
La deuda que tú tenías para con Dios y la deuda que puede tener alguien para contigo es totalmente incomparable en todos los sentidos. Y en Mateo 18 vemos la parábola de los dos deudores. No la vamos a leer claramente. Ya la vimos en la parábola, en la serie que vimos de las parábolas. Tú la puedes leer en tu casa. Voy a nomás mencionar algunos pasajes. La parábola habla de un señor, un rey, mandó llamar a todos los que le debían. Y entre ellos había uno que le debía 10,000 denarios. Otra versión dice que eran millones. Esta parábola nos muestra la importancia y la necesidad de siempre mostrar un espíritu perdonador hacia los demás, entendiendo que nosotros hemos sido perdonados de una deuda impagable. ¿Cómo era nuestra deuda? Impagable. Este hombre tenía una deuda impagable, mi hermano, 10,000 talentos o 60 millones de denarios. Más de 1,600 años para pagar la deuda. Porque un denario o 100 denarios equivalía al sueldo de un día. 1,600 años tendría que vivir este hombre para pagar su deuda. Esto habla de la imposibilidad de pagarla. Por eso hay esa hipérbole. Postrado, ¿qué hace este hombre? Pide misericordia. Y el rey, el Señor, movido a misericordia, no solo lo soltó, sino que le perdonó la deuda. ¿Qué le hizo? ¿Sabes qué? Te voy a borrar de los que me deben. Voy a abandonar la deuda que tengo contigo. Voy a cancelar la deuda y voy a dejarla atrás. Eso fue lo que hizo este rey. ¿Cuánto le debemos a Dios por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores y de nuestras malas decisiones? ¿Cuánto le debemos a Dios? Una deuda impagable, mi hermano. Ni por más vidas que tuviéramos seríamos capaces de pagar. Jesús trataba de mostrar la inmensidad de nuestra deuda contra las insignificantes deudas que tenemos entre nosotros. ¿Cómo son nuestras deudas entre nosotros? Insignificantes. Es decir, no vale la pena hacerlas tan grandes. Dice el dicho, muchas veces hacemos una tormenta ¿en dónde? En un charquito ahí. En los vasitos de la medicina, diría yo. Cosas tan simples las agrandamos. Y como decía el pastor en la reunión de matrimonios, una verdad que aplica obviamente al matrimonio, pero aplica a cada persona, a cada familia, a cada relación, diría yo. Él hablaba del matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio no debe de haber problemas, debe de haber diferencias. Una diferencia cuando no se trata con humildad, cae en ¿qué? En un problema, en una discusión, en un pleito, en lo que quieras y mandes. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Se oyó decir a un hombre una vez: nunca he perdonado a nadie. Uno que lo escuchó replicó y le dijo: entonces, mi amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios. Así que si tú dices, no, yo nunca he perdonado a nadie, pues tendrás una listononona delante de Dios de pecados sin perdonar. Sigue la parábola diciendo que este hombre salió después de haber sido absuelto de su deuda y fue con uno que le debía 100 denarios. ¿Cuánto te deben a ti? ¿O cuánto debes tú también? Sale y ¿qué hace con este consiervo suyo? Vaya a su casa, ¿verdad? Y, oye, págame lo que me debes. Oye, bueno, ten paciencia, te lo pagaré todo, ten misericordia de mí. Se estaba reflejando, ¿verdad? No se dio cuenta que él era, hace 1 minuto, 5 minutos, él era el que estaba de rodillas, haciendo lo mismo que le estaban haciendo a él. ¿Y qué dijo? No,
te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues todo. Este hombre, después de haber recibido tan grande muestra de perdón y misericordia, se acuerda de la deuda de su amigo que le debía 100 denarios. Son los 50 pesos que te pidió tu hermano para comprarse algo de desayunar. A lo que comienza a exigirle su pago sin mostrar compasión. De la misma forma que él se postró y pidió misericordia, paciencia, lo hizo su consiervo. Pero con dureza de corazón y olvidando la inmensa deuda que le fue perdonada, no hizo misericordia para con él. Mi hermano, te pregunto, ¿qué tan grandes son las deudas de los que te han ofendido? Que nos damos el derecho de exigir el pago y olvidamos la inmensa deuda que Dios nos perdonó. ¿Qué tan grande es la deuda que te deben a ti? Como para que la compares y digas, no, esto es más grande que lo que Dios pagó por mí. Y rebajamos la deuda que Dios nos perdonó. Escucha bien esto. Parecemos ser altamente sensibles y conscientes de cuando se nos debe una disculpa a nosotros, pero no tanto de cuando nosotros debemos pedirla. Ay, que me pida perdón. Ay, es que me sentí mal por la cara que me hizo. Pero cuando te toca pedirla, ya no eres tan sensible. Cuando somos los ofendidos, clamamos por justicia. Pero cuando ofendemos, clamamos por misericordia. Eso lo hace el hombre por naturaleza. Le roban, ¿quiere qué? Justicia. Roba, lo cachan, ¿y qué quiere? Misericordia. Nos cachan en la falta de perdón, queremos misericordia. Cachamos a alguien que no pide perdón, ay, mira, falto de amor, ha de estar amargado. ¿Y sabía mi hermano que clínicamente la falta de perdón afecta a la salud? ¿Sabía usted que personas que tienen falta de perdón son más propensas a padecer problemas en el corazón? A padecer infartos, a padecer estrés, a padecer ansiedad, a padecer depresión, a padecer falta de paz, obesidad. Muchas cosas que clínicamente y científicamente ahí están. Y pareciera que muchas veces el hombre le cree más a la ciencia. Incluso el hombre que conoce a Dios dice, leí un artículo de la falta de perdón. No, hombre, ¿vieras? Híjole, no, ya me voy a aplicar. Cuando la Biblia siempre te dice que perdones. ¿Qué acaso necesita la Biblia decir, escrito por el doctor en psicología, para que le creas más? Hermano, la palabra de Dios es suficiente. No necesitas algo fuera de la palabra para aprender el perdón. La mayor muestra de amor a través del perdón, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De un libro tomé esta parte, un libro que se llama Sermones de grandes personajes bíblicos. Hablaba de cómo David, el rey David, perdonó a Saúl. ¿Sí saben que David pudo matar a Saúl 2 veces? ¿Pero qué hizo? Solamente cortó un pedazo de tela de sus ropas. Y cuando estaba lejos de él, le dijo, rey Saúl, te perdoné la vida. Sabemos que David no lo hizo con un corazón de doble intención, sino lo hacía de verdad porque dijo, sálveme Dios de tocar al ungido. Y dice, el perdonar no es un florido discurso. Es decir, no necesitas muchas palabras para pedir perdón y para manifestar que estás humillado. El perdón es una práctica demostrada.
No se perdona de labios. ¿Cuántos han perdonado de labios? Se perdona con el corazón. El que verdaderamente perdona no sigue recordando la ofensa cometida ni al ofensor. Uy, hermano, yo perdono, pero ¿qué? Pero no olvido. Aquí lo tengo en el corazón, dice. Todas las que me ha hecho aquí están apuntadas. Cuando alguien vive recordando lo que le hicieron, es porque todavía no ha perdonado totalmente. Y como este ejemplo del rey David, el rey Saúl, tenemos muchos otros ejemplos en las Escrituras de cómo el perdón es una decisión en lo profundo del corazón. No solamente es una intención, pero para ello se requiere, mi hermano, un entendimiento de la gracia inmerecida que hemos recibido y que no merecíamos el perdón del Señor. No lo merecíamos. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos lo dio por gracia. Ahí está José y sus hermanos. Ahí en Génesis 50 tú puedes leer cuando muere Jacob, ¿qué le sucede a los 11 hermanos de José? Les empezaron a temblar las piernas, porque pensaron que José ahora sí iba a decir: ya se murió mi papá, ahora sí vengan para acá. ¿Y José qué les dijo? No se asusten, no teman. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tornó a bien. Mi hermano, el perdón que tú otorgas, el perdón que tú das, porque te humillas, Dios lo usa para tu bien, para tu crecimiento, para tu formación de carácter. Pero mientras no perdones, mi hermano, Dios no puede usar para bien aquella situación en la que estás, porque no perdonas. Yo te invito a que cierres tus ojos. A que ahí en la intimidad de tu corazón medites esta palabra hasta 70 veces 7. Piensa en qué número te has quedado cuando de perdón se ha tratado. Tal vez 2, 3 veces perdonaste y ya te cansaste de perdonar a la misma persona más veces. Pero ciertamente el perdón que Jesús nos llama a mostrar es un perdón sin límites. Es un perdón perfecto, es un perdón a través de la humillación. Y mi hermano, Dios quiere llevarnos al punto de que examinemos nuestro corazón, que podamos examinar nuestra vida. Yo quiero hacerte 2 preguntas. ¿Acaso estás dispuesto a perdonar a todo aquel que te ha ofendido? Y comienza a pensar en todas aquellas ofensas que te han hecho. Pudo haber sido hoy que te hayan ofendido en tu trabajo, tu compañero de trabajo, tu jefe, en la calle, en tu casa, donde quiera. ¿Estás dispuesto a perdonar todo aquel que te ha ofendido? En segundo lugar, ¿estás dispuesto a pedir perdón a todo aquel a quien has ofendido? Estas son 2 preguntas, mi hermano, las cuales tenemos que llevar a lo profundo de nuestro corazón. Y en este momento yo te invito a que pienses, a que reflexiones en todas las faltas y las deudas que Dios te ha perdonado. Él ha perdonado tantas cosas que hemos hecho. Él ha perdonado tantas cosas que le hemos ofendido a Él, a su santidad, a su justicia, a su verdad, a su palabra. Pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario confesar nuestros pecados.
Y si tú has tenido falta de perdón en tu corazón, mi hermano, este es el momento en el que tú decidas perdonar a todo aquel que te ha ofendido. Y queremos orar por ti, mi hermano y mi hermana. Queremos ministrarte. Y queremos que el Señor obre en tu corazón y te sensibilice a la realidad del perdón que tú has recibido de Él. No hay deuda que se compare a la deuda que Él ya nos perdonó en Cristo. Por lo tanto, si tú recuerdas que no has perdonado a alguien, y si recuerdas que tienes que ir a pedir perdón a alguien, yo te invito a que te pongas de pie. El perdón es una decisión en tu corazón. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Enfócate en lo que el Señor quiere obrar en tu vida en este momento. Él quiere llevarte a esa sensibilidad, a que pienses cuántas veces has rehusado perdonar, cuántas veces has rehusado pedir perdón. Señor, y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos perdones, que nos limpies por causa de la dureza de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, la realidad de mi vida, la realidad de mi corazón. Y tú sabes, Señor, si he tenido falta de perdón, si me ha costado perdonar la ofensa, o aún si me ha costado ir y pedir disculpas y pedir perdón. Señor, yo en esta noche, levanta tus manos, mi hermano. Dile: Señor, yo en esta noche quiero darte la respuesta a ti. Porque tú me has perdonado, Señor, todos mis pecados, todas mis faltas. ¿Quién soy yo para no dar el perdón al que me ofendió? O ir y pedir perdón cuando yo ofendí. Señor, mira nuestros corazones. Señor, y ve el corazón de cada uno de mis hermanos que están de pie, que han levantado sus manos, reconociendo, Señor, que necesitan de tu ayuda. Yo te pido, Padre, para que tú los llenes de tu gracia. Les des, Señor, esa sabiduría para saber hacer lo que tienen que hacer. Que no duden, Señor, en ir y pedir perdón. No duden, Señor, en ir y perdonar. Pero primeramente desde el fondo de su corazón, aquel que los ha ofendido, aquel que los ha dañado, aquel que los ha maltratado, aquel que los ha juzgado, aquel que ha hablado mal de ti. El Señor te ha perdonado. Por tanto, nosotros somos llamados a perdonar. A perdonar sin límite, a perdonar de todo corazón. Porque la palabra de Dios dice que seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recordando que el Señor nos perdonó a nosotros y así nosotros también debemos perdonar a los otros. ¿Acaso hay amargura en tu vida, resentimiento contra esa persona? Es el momento de que se la entregues al Señor. Es el momento de que le digas: Señor, aquí está. Te entrego mi falta de perdón y decido en mi corazón perdonar la ofensa de aquel que me ha afectado. También, Señor, quiero ir y perdonar, ir y pedir perdón a quienes he ofendido, Señor, porque tú nos llamas a hacer eso. Perdona aquella deuda, aquella ofensa, aquel comentario, aquel chisme, para así puedas valorar la deuda que Dios ya te perdonó. Porque no nos han hecho nada peor de lo que nosotros le hicimos al Señor. Medita en tu corazón, mi hermano. Estamos en tus manos. Vivíamos lejos de ti, Señor, pero tú nos rescataste. Y a tus pies nos humillamos pidiéndote perdón, Señor. Y también ayúdanos a perdonar. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cantar este canto. Pero tú sigue ahí meditando en tu corazón, mi hermano, y
Ponte a cuentas con el Señor. El Señor quiere restaurar, quiere limpiar tu corazón, que tú te puedas acercar con confianza ante su presencia. Y así también, como tú has perdonado a los que te han ofendido, así el Señor también pueda perdonarte todas tus ofensas. Gracias, Señor Jesús. Tú eres fiel, eres misericordioso. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. ¿Y qué hicimos tú y yo, mi hermano? Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Tú no nos condenaste, Señor, sino que nos aceptaste para contigo. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Nos humillamos ante ti, Señor. A tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Y alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Dile: gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor para mí. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile: yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies nos humillamos, Señor. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Y alzamos nuestro rostro. Y alcé mi rostro para verte, en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor para mi corazón. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy Y lo que era, y lo que fui. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile: todo lo que soy. Tú has perdonado todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy. Y así yo quiero ir, Señor, y perdonar en mi corazón
cualquier ofensa que me hayan hecho, porque yo también te he ofendido, Señor, y ayúdame a perdonar como tú lo hiciste a mí. Ayúdame, Señor Jesús, no quiero guardar nada en mi corazón. Ayúdame a perdonar como tú, Jesús, pues nada quiero guardar en mi corazón. Ayúdame a perdonar como tú, Señor, pues nada quiero guardar en mi corazón. Dile, ayúdame a perdonar como tú, Señor, pues nada quiero guardar en mi corazón, Señor. Queremos perdonar, Señor, de la misma manera que tú nos has perdonado. Y nunca olvidarnos, Señor, de la deuda tan grande que tú nos perdonaste, una deuda impagable. Que eso nos sirva como una ancla en nuestro corazón, en nuestra mente, para cuando se presente la oportunidad de otorgar el perdón o pedir perdón, Señor, acordemos o recordemos el perdón tan grande que tú nos has dado, Señor. Porque tú nos llamas a seguir tus pisadas. Quita de nosotros cualquier sentimiento de ira, de rencor, de amargura, de resentimiento, porque eso no te agrada, Señor. Porque si dejamos que crezca una raíz de amargura en nuestro corazón, dejamos de alcanzar tu gracia. Si tú has dejado crecer alguna raíz de amargura en tu corazón, mi hermano, pídele perdón al Señor. Pídele que arranque esa raíz desde lo más profundo de tu corazón. Pues cuántas veces tenemos rencor aún hacia con los padres, hacia con los hijos, hacia con los hermanos, hacia con un conocido que nos hizo mucho daño. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia, cantamos, leemos la escritura, pero la raíz ahí está? Es como aquel árbol que lo podan, pero solamente lo podan hasta el tronco. La raíz ahí está bien arraigada al corazón y no nos permite avanzar más en nuestra vida cristiana, porque ahí está el tronco que nos estorba en nuestro caminar. Mi hermano, ríndete al Señor y dile: Señor, quita esta raíz de amargura, quita esta raíz de resentimiento hacia todos aquellos que me han hecho daño. Sea quien sea, Señor, perdono en mi corazón. Y te pido que me ayudes a ser un practicante del perdón, Señor. Así como tú lo eres, Señor. Así como tú me perdonas día a día cada error, cada falta que yo cometo. Que así también nosotros estemos dispuestos a perdonar y a pedir perdón, Señor. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Señor Jesús, porque has perdonado todo lo que soy, todo lo que era. Tú lo perdonaste en esa cruz, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, Señor. Dios de toda gracia, Dios de misericordias. Gracias, Señor. Y si tú has recibido el perdón, dale un fuerte aplauso al Señor, aquel que perdona la iniquidad. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bien, mi hermano. La palabra es clara, la palabra es viva y es eficaz, mi hermano, cuando uno la recibe con humildad. Por lo tanto, ¿cuál es la base del perdón, mis hermanos? La humildad. Acuérdense de la humildad. Es necesaria para acercarnos a Dios, pero también para pedir perdón o perdonar. Amén. Pues Dios les bendiga, mi hermano. Que descansen, que pasen buenas noches y nos vemos en la reunión de mujeres del sábado. Que Dios les bendiga.